Hola, en este vídeo de estrategia vamos a hablar sobre la pareja de alfiles. Para empezar a entender cómo usar la pareja de alfiles, vamos a centrarnos en dos conceptos muy importantes, muy sencillos y que a su vez son muy útiles. En primer lugar, cuando tenemos la pareja de alfiles, lo primero que tenemos que intentar es abrir la posición. Como sabéis, los alfiles son mejores en posiciones abiertas y los caballos son mejores en posiciones cerradas. Y el segundo punto importante en el que nos vamos a centrar va a ser cuando tenemos dos alfiles y nuestro rival tiene alfil y caballo, tendremos que activar sobre todo el alfil que va por casillas de diferente color al alfil de nuestro rival. Bien, estos conceptos vamos a verlos con las partidas modelo que he seleccionado. La partida que tenéis en el diagrama es una partida muy conocida de Steinitz, es Rosenthal-Steinitz, jugada en Viena en 1873. Bien, si nos fijamos en la posición, el negro tiene pareja de alfiles, pero el alfil de C8, digamos, todavía está sin desarrollar y lo que tenemos que pensar es en qué diagonal nos gustaría colocarlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, si salta un poco a la vista que nos gustaría colocarlo en la diagonal H1 a 8, pues amenazando ahí al enroque, ¿no? Entonces, bueno, la partida comenzó. También os invito a que paréis el vídeo y penséis unos minutos cuál fue el plan que hizo Steinitz, ¿no? Aquí sí, si el negro hubiera hecho B6, que un poco para alfil B7, pero tiene el problema, B6 tiene el problema de dama F3, ¿no? Nos incomoda un poco, ¿no? Esa jugada, ¿no? Entonces hizo C5. La idea de C5 es caballo F3 y B6. Y lo que ha conseguido Steinitz con C5 y B6 ha sido limitar también la fuerza del alfil de E3. Si habéis visto los vídeos de actividades de piezas, hemos comentado que un alfil que amenaza un peón que está defendido por otro peón, es un alfil, digamos, que está ahí mal colocado, que no hace nada, ¿no? Y a su vez ese alfil tiene, por la otra diagonal, tiene el peón de F4 que le está también limitando por la otra diagonal. Entonces el alfil de 3 ya es un alfil bastante malo, ¿no? Con esa maniobra de C5 y B6 es lo que ha conseguido este, ¿no? Y a su vez también abrir la diagonal para el alfil 18. Bien, caballo 5, dama E6, dama F3 tocando la torre de A8, alfil A6, ahora alfil B7 no es posible, torre 1 y ahora F6. Y ahora inicia una maniobra, F6, caballo G4, H5, caballo F2. Ha iniciado esta maniobra para, digamos, limitar la acción del caballo. Fijaos que con C5, B6 se limita la acción del alfil de D3 y con esta maniobra también el caballo de F2 caballo blanco se queda sin saltos. Fijaos que no tiene el salto a D3, no tiene el salto a E4 tampoco por alfil B7. Los únicos saltos son caballo H3, caballo D1 que realmente no van a ningún lado, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Steinitz ha sido, digamos, limitar la fuerza del caballo y del alfil del rival. Bueno, dama F7 se quita de la columna de la torre, del ataque de la torre. Y F5, bueno, aquí el blanco intenta complicar la posición, pues para también limitar el alfil de G7 bueno, pero el problema que tiene esa jugada es que después de G5, F5 va a ser un peón muy débil, ¿no? Tanto en el medio juego como en el final. Torre a D1 y ahora ya por finalmente Steinitz ya finaliza el plan de activar el alfil, ¿no? Alfil B7. Dama G3. Tenemos que fijarnos también que el peón de A2 está ahí en el aire, lo está amenazando la dama de F7, pero ahora mismo comerlo sería malo por dama C7, ¿no? Dama C7. Entonces hace torre de 5 con idea de doblarse torres, también amenazando F5, ¿no? Cambiaron torres, torre de 1 y ahora ya comió el peón de F5 y lo importante de comer el peón, además de dejarle un peón ya por sí, es que también controla, la dama de F5 controla la casilla de 7 para la torre, muy importante, ¿no? Que es un poco lo que intentaba el blanco, ¿no? Activar la torre y la dama. Y dama C7 también importante, alfil de 5 para taponar la acción de la torre. B3, torre E8 y C4. Y ahora, bueno, aunque este inicio hizo alfil F7, bueno, aunque nos gustaría tener el alfil en la diagonal H1 a 8, que presionando ahí, pero ahora ya digamos que el negro ha conseguido ya el objetivo de ganar un peón. Ahora alfil a 8 sería un poco fea, tendría a lo mejor quizás torre de 8 en algún momento dado el blanco. Y ahora ya hace una jugada más defensiva, más sólida, alfil F7. Si en algún momento el blanco pudiera jugar un torre de 7, pues simplemente con dama E6 o dama G6, digamos, podríamos defenderlo, ¿no? Digamos, aquí el negro ha ganado ya un peón, ya no tiene por qué complicarse más la vida, ¿no? Entonces,
Hay que fijarse también que la torre N8 toca el alfil de E3, hizo alfil C1 y torre E2, activando también la torre, amenazando el caballo. Blancas hicieron torre F1, que es además es prácticamente la única jugada. Aquí si por ejemplo caballo de 3 seguiría un dama G4 amenazando mate en G2, y si defienden G2 con la dama, por ejemplo un dama C6, pues iría un torre por G2 y luego dama por D1. Entonces digamos que aquí ya no tiene ninguna jugada más para defender prácticamente, ¿no? Bueno, la otra opción sería dama G3, que es parecido a la partida, ¿no? Y sin esta posición, que el blanco el único contrajuego que puede tener es la actividad de la torre y la dama, si tiene que hacer torre F1 es mala señal, es que está ya perdido. Además, prende menos y, bueno, la pareja de alfiles, piezas muy pasivas. Bueno, siguió con dama C2, dama G3. Ahora el blanco amenazaba, perdón, el negro amenazaba torre por F2 y dama por C1. Tiene que hacer dama G3 y, bueno, comió un segundo peón que ya es totalmente decisivo, ¿no? Bueno, el blanco perdió ahí un par de tiempos porque no puede, digamos, hacer nada. Alfil G6, H4, G4, caballo de 3, dama por B3 y ya el blanco abandonó. Bien, esta partida es un ejemplo muy famoso de Stennis, de donde se pueden ver, digamos, dos conceptos, ¿no? El concepto de la pareja de alfiles y también, digamos, cómo activa el alfil de casillas diferente color al del rival, y también es un ejemplo de concepto, digamos, de limitar la acción de las piezas del rival. Fijaos que han iniciado primero las maniobras para limitar el alfil de 3 y luego limitar la acción del caballo, ¿no? Bien, el siguiente ejemplo que tenemos ahora, que voy a poner ahora, va a poner la partida entera, perdón, vamos a ponerlo con negras. La partida es Pirc Alekhine, jugada en Bled 1931. Va a poner la posición entera porque, bueno, C5 es una apertura, digamos, la variante Tarras del gambito de dama, que todavía se juega hoy en día, lo que quizás hoy en día ya no se juega esto de C por D4, ¿no? Hoy en día se come en D5 y, bueno, aquí prácticamente lo mejor con blancas es jugar caballo F3, caballo F6 y luego jugar G3, alfil G2 y, bueno, es una posición muy teórica, hay muchísimas partidas. El plan del blanco es en un momento dado, pues, digamos, se va a bloquear el peón de 5 va a quedarse aislado porque se van a cambiar los peones de 4 por de C5 y bloquear ese peón con el caballo y presionarlo, ¿no? Es una posición muy teórica. Pero aquí bueno, si aquí, por ejemplo, en la línea que he mostrado, si aquí el blanco comiera en C5, en vez de jugar caballo F3, sería, bueno, le da al negro la opción de activarse, ¿no? Por ejemplo. Incluso luego, pues, alfil F5 y el peón de C5 es fácilmente recuperable y aquí, bueno, el negro se activa, gana espacio. Es un poco lo que pretende el negro con este juego, ¿no? Entonces, lo mejor es lo que he comentado, pero aquí el negro Alekhine, 1931 la partida, comió un D4 que hoy en día está considerado dudoso por el jaque, alfil D7, y aquí el blanco come un peón, y, bueno, el negro entrega un peón a cambio de desarrollo, pero, bueno, hay que tener mucho cuidado con estas compensaciones de por desarrollo, porque el desarrollo es una ventaja que es temporal. Si no la aprovechamos bien, en unas jugadas esa ventaja de desarrollo se acaba. No es una ventaja permanente, como puede ser tener un peón de más, o, por ejemplo, que el rival tenga unos peones débiles, peones doblados, peones aislados. Ese tipo de ventajas son permanentes. Pero ventajas temporales como el desarrollo, como la iniciativa, como la actividad, esas ventajas hay que jugar muy bien porque se acaban, ¿no? Son temporales, ¿no? Entonces aquí, bueno, el blanco hizo alfil G5, que es una jugada dudosa, pero aquí, hoy en día, pocas partidas que hay, lo mejor es considerado, pues, terminar rápido el desarrollo del flanco de rey para enrocar lo antes posible, ¿no? Caballo F3 o E3, ¿no? Entonces aquí alfil G5, bueno, es dudosa, caballo F6, dando un tiempo ahí a la dama de 2, H6 y ahora, bueno, el error más importante que cometió el blanco fue cambiar ahí porque le entrega la pareja de alfiles, posición totalmente abierta y mucha ventaja de desarrollo. Y ahora, después de 3 enroque largo, nuevamente le van a ganar otro tiempo más a la dama y
veis que la ventaja de desarrollo es muy grande, ¿no? de Alekhine. Bueno, el blanco Pirc se enrocó también. Y bueno, aquí ya la ventaja del negro es decisiva, ¿no? Alfil G4, caballo de 5 y torre por D5. Nada por D5. Y bueno, aquí la ventaja del negro es muy grande con muchas jugadas, pero tiene una jugada muy fuerte, es alfil A3, ¿no? Si el blanco come en A3, pues la dama entra por A1, ganando. Y bueno, si torre de 2, pues también seguiría simplemente torre de 8 y después de cambiar torres, el negro, perdón, entraría en F2 con jaque y también es ventaja decisiva. Y aquí, bueno, está perdido ya el blanco, ¿no? Hizo dama E3, comió la torre y le entraron nada por F2, ¿no? Alfil G4, caballo F3, alfil por F3, rey D8. Y ahora, bueno, el rey, después de torre C8, el rey ya se queda en rey de mate, ¿no? Vamos a ver cómo terminó la partida. Alekhine, dama G3 jaque, fijaos, evidentemente no cambia damas, caballo 5 jaque, dama E1 y ya abandonó ante hay amenazas ya de mate en pocas, ¿no? Bueno, ahora mismo se amenaza torre A5 y bueno, el rey blanco está en rey de mate. Bueno, también una partida muy famosa de Alekhine. He querido mostrar la partida entera para que veáis la apertura. Bien, la siguiente partida vamos a ver de Mikhail Tal. Esta también es una posición teórica de apertura de Ninzo India, donde aquí, bueno, el blanco era Tal, el negro era Hedge, jugada en la Olimpiada 1962. Una posición que hoy en día todavía se juega mucho y el blanco lo que hace aquí, lo más habitual es caballo F1 para ese caballo maniobrar para buscar la casilla F5, ¿no? O la casilla D5, ¿no? Caballo F1, caballo 3, es lo más habitual, ¿no? Pero aquí Tal tiene pareja de alfiles y la idea C5 es la idea de abrir el centro, ¿no? Normalmente cuando uno tiene pareja de alfiles, normalmente son posiciones que uno tiene que jugar activo, ¿no? Posiciones abiertas, suelen ser posiciones más propicias para jugadores agresivos, ¿no? Y evidentemente Tal es uno de los jugadores más agresivos de la historia del ajedrez, ¿no? Entonces C5, claro, esta partida fue jugada en 1962, todavía la teoría no estaba muy profundizada, ahora mismo C5 se considera un poco dudosa, ¿no? Después de comer en C5, el blanco come en E5 para abrir al máximo la posición y dama 4 jaque, y aquí, bueno, el negro hizo C6, que es un error, hubiera sido mejor caballo D7 con la idea de enrocar lo antes posible. Quizás al negro, le podía molestar una jugada como alfil B5, pero alfil B5, aquí el negro tiene una idea muy fuerte, que es, bueno, el blanco nos ha entregado un peón por actividad, ahora nosotros le devolvemos el peón a cambio de activarnos, ¿no? Nos enrocamos y ahora se está amenazando dama C3, ganar un peón y la posición negra es muy buena. Y por ejemplo, si una jugada como torre C1 para defender el peón iría dama F4 con idea de dama E3 jaque, con idea de caballo E5, caballo E3 y bueno, la posición negra es de clara ventaja, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quizás debería haber jugado el negro, pero aquí el negro al dama 4 jaque hizo C6 y bueno, aquí Tal comenzó una maniobra, digamos, espectacular, ¿no? Una combinación tremenda, ¿no? Bueno, primero se enrocó, caballo G6 y caballo C4. Dama E6 y E5. Y aquí el E5 con idea claramente de jugar caballo D6, ¿no? Y negras hicieron B5. Y este es un momento también que os invitaría a que pararais el vídeo y que pensarais unos minutos, porque es un ejercicio de táctica muy bueno, porque aquí, bueno, Tal hizo una maniobra realmente espectacular. Entonces, bueno, siguiendo con la partida de Tal Hedge, Olimpiada 1962, aquí Tal comió en F6 entregando la dama. Si el negro hubiera comido, por ejemplo, el alfil, hay una simplemente se come en G7, caballo D6 y luego dama por H4, ¿no? Si ahora el negro juega, bueno, tiene que jugar dama por caballo, dama por D6, dama por H4, luego el negro no puede comer en D3 por simplemente torre E1 jaque, ¿no? Y está totalmente perdido.
Entonces digamos que el negro está obligado a aceptar el sacrificio de dama, ¿no? Después de e por f6, come la dama. Y ahora fijaos que ha entregado de momento dama por solamente una pieza, ¿no? Después de f por g7, el problema del negro es que no puede enrocar, ¿no? Si ahora mismo el negro pudiera enrocar, pues bueno, quizás sería una jugada para pensar, ¿no? Aunque fuera entregando una torre, pero bueno, de momento el blanco solamente tiene una pieza por la dama, ¿no? Pero no puede enrocar, ¿no? Entonces, torre g8. Y aquí no va a ir una jugada espectacular de Mikhail Tal, que evidentemente le había calculado todo cuando entregó la dama, que es un alfil f5 fortísimo, ¿no? Fijaos que si la dama se va, por ejemplo, a una casilla que no defienda la casilla de 6, caballo de 6 es mate. Entonces tiene que irse defendiendo la casilla de 6 y si se va, por ejemplo, dama de 5, hay un torre e1 jaque también ganando la partida, ¿no? Entonces digamos que no puede, digamos, mover la dama, ¿no? Entonces aquí la partida siguió con caballo por h4, alfil por e6 y ahora fijaos que después de alfil a6 parece que el blanco, parece que Tal tiene las dos piezas en el aire, el caballo de c4 está en el aire, está amenazado, el alfil de 6 en el aire y encima, detrás del caballo de c4, encima está la torre de c1, pero aquí hace una maniobra también impresionante, hace un malabarismo, caballo de 6 jaque, si fijaos que tiene en el aire la torre de f1, el caballo de 6, el alfil de 6, todo en el aire, pero con el alfil c4 mantiene todo, ¿no? Es una maniobra también impresionante de Tal, que seguro que cuando entregó la dama lo había calculado, por supuesto, y bueno, ahora la posición g3, conmigo el caballo se llega a un final. Torre b1 se llega a un final en el que el negro tiene peón de más, pero que no tiene ninguna importancia, porque fijaos todo cómo es la estructura de peones del negro, todo peones débiles, muchos peones doblados, y el alfil mejor que el caballo, porque en finales con peones en ambos flancos, el alfil es mejor que el caballo, además el caballo no tiene una casilla, digamos, para sentarse, porque, bueno, quizás casilla de 5, pero bueno, la posición es clara ventaja blanca y el final, bueno, lo acabó ganando Tal en muchas jugadas, el final no lo vamos a ver. Quería mostraros un poco la parte, digamos, que de maniobra con la pareja de alfiles, ¿no? Bien, en esta partida también es de Tal, Benko Tal, candidatos 1959. Aquí nuevamente, si podéis parar el vídeo y pensar también unos minutos a ver cómo jugaríais con negras. Jugar negras. Nuevamente, si nos fijamos, el negro tiene una pareja de alfiles y nuevamente un poco ya podéis intuir que la idea del negro, ¿no? Al blanco le falta el alfil de casillas blancas, que tal como está la estructura de peones del flanco de rey, es un alfil muy importante, el alfil de G2. Y bueno, yo cuando estaba pensando sobre esta posición, la primera jugada que me planteo, la verdad, la primera jugada era F4, ¿no? Con la idea que estamos hablando, ¿no? De activar el alfil de C8, ¿no? Y sobre todo, digamos, apuntando hacia el enroque, ¿no? Hacia alfil H3 Y bueno, aunque es una jugada que mantiene el juego complicado, el módulo no da como errónea, pero realmente hay una opción mejor y es E5, ¿no? La idea es F4 en algún momento dado y si el negro nos come al paso, ahora el peón de C4 es muy débil, ¿no? Es una debilidad muy importante. Si dama E2, dama F7, si caballo de 5 hay dama 4, dama 4 se toca el peón de C4, se toca de A3, se toca dama C2. Entonces, posición ya es clara ventaja negra, ¿no? Entonces, bueno, aquí revisando luego la partida con el módulo también propone una idea interesante, que es G5, pasa que es una jugada difícil de hacer, ¿no? Si no hay necesidad de debilitarse tanto, pero la idea que tiene el módulo es hacer F4, como estaba comentando, hacer F4 y también, si en un momento dado la dama se va de controlar H5, la dama viene muy rápido, ¿no? H5, ¿no? Si la dama blanca se va, ¿no? de esta diagonal, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hace Tal es evidente, es menos riesgo, ¿no? para el negro y también es muy fuerte, ¿no? E5, bien, el negro hizo dama de 1, sí, porque se le va a venir encima F4 y E4, bueno, ya hizo Tal E4. Nuevamente el módulo le gusta F4 con idea de abrir la diagonal para el alfil de C8 y también abrir la columna para la torre de F8, ¿no? La idea de F4 es las dos opciones, ¿no? Pero bueno, Tal hizo primero E4. Dama 4, evidentemente no hay que cambiar damas porque el rey blanco va a sufrir, ¿no? Con las casillas blancas débiles va a sufrir, ¿no? Dama E7, dama C6 tocando ahí
y F4, ¿no? La jugada, digamos, clave, ¿no? La que estábamos pensando todo el rato, ¿no? Pero bueno, tal la hace en el momento ideal, ¿no? Hizo torre B8 y alfil H3. Y aquí sí el blanco comió. Y aquí muy importante que también viendo la partida, a mí lo primero que se me ocurre es quizás parece más seguro comer con alfil, ¿no? Parece que el rey se queda, pero el alfil defiende de 6 y el alfil también defiende los jaques en la octava. Pero tal comió con dama porque ahora hay dos amenazas, ¿no? Está la amenaza de F por G3 y dama F3 después, y el blanco comió en F4 y ahora dama B8 le entra, digamos, por B3 o por B2. Hizo caballo E2 y dama B1 y el blanco abandonó, ¿no? Sí, tanto alfil C1 como caballo C1 sigue dama C2 y dama D1, ¿no? Y veis que el alfil de H3 controla el jaque N6, que es muy importante para evitar posibles continuos, porque el blanco solo tiene un jaque en la octava y después de alfil F8 ya no hay más jaques, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente partida, jugada por Seirawan Barbero en Mundial Juvenil del año 79. Bien, vamos a poner las piezas blancas. También quiero mostrar la apertura porque es una apertura también muy jugada hoy en día, a la inglesa, y alfil B4. Dama C2 y alfil por C3, ¿no? Os preguntaréis, bueno, ¿por qué sin necesidad? ¿Por qué tan pronto el negro entrega la pareja de alfiles, ¿no? Bueno, cuando entregamos la pareja de alfiles tan pronto, lo que tenemos que tener claro es que nuestra estrategia tiene que ir en función de este cambio, ¿no? Entonces, con negras tenemos que intentar jugar posiciones cerradas, ¿no? Y el blanco, evidentemente, intentará abrir la posición. Este cambio se produce en muchas aperturas. Por ejemplo, en la española, alfil B5, después de A6, muchos jugadores, muchos grandes maestros han jugado y siguen jugando alfil por C6, entregando la pareja de alfiles. También en la siciliana, contra la jugada 2, caballo C6, existe la opción alfil B5 y alfil por caballo. Es una opción que la han jugado también muchísimos grandes maestros y la siguen jugando. Lo importante es jugar la estrategia correcta una vez que se han producido esos cambios, ¿no? Entonces aquí, después de cambiar el alfil por el caballo, el negro tiene que intentar pues, no abrir la posición, ¿no? Entonces, dama E7 para defender el peón de 5, A3. Y bueno, aquí hizo quizás una jugada un poco dudosa, A5, y aquí es muy hoy en día, muchos grandes maestros, incluso de élite mundial, como Aronian o Sirov, muchos juegan esto con negras de 5, con la idea de si el blanco no come, la idea es jugar de 4, digamos que la diagonal de A1 a H8, que es la que nos puede molestar, porque no tenemos alfil de casillas negras, se quedaría cerrada, ¿no? Y si el blanco come en D5, pues bueno, dama B3, caballo B6 y bueno, el alfil de casillas negras le va a costar activarlo, ¿no? al blanco, que es el alfil que al negro le puede molestar, ¿no? Y repito, esta posición es muy jugada hoy, incluso entre grandes maestros de élite. Pero aquí, bueno, Barbero hizo A5, que es un poco dudosa, porque Seirawan jugó igualmente B4, ¿no? Entonces, cambiado en torres y bueno, si veis que ahora si come en B4, pues el blanco puede comer en E5 y bueno, la posición se abre totalmente y es favorable a los dos alfiles, ¿no? Entonces, bueno, hizo E4, que también me parece una jugada. No, es jugable porque tácticamente se sostiene por la variante que vamos a ver, pero quizás, no sé, a mí lo que más me intuyo que hay que hacer es intentar no abrir esa diagonal para el alfil de casillas negras, ¿no? El alfil de casillas negras, como veremos ahora, se va a colocar muy fuerte en esta diagonal, ¿no? Entonces, no sé, yo quizás intentaría D6 o en roque corto y bueno, intentar tener esa diagonal cerrada. Pero bueno, E4 funciona porque, digamos, es una línea también teórica un poco rara, ¿no? Y aquí, bueno, el negro comió ahí, que es el error más importante, ¿no? Comió en C6, permitiendo esta posición, ¿no? Alfil B2, caballo E8 y alfil D3. Y fijaos, ¿no? Los dos alfiles del blanco son tremendos, ¿no? Apuntando al enroque, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que comentaba? Que porque esto puede jugar el negro aquí con negras, habría sido mejor comer en G2, el blanco come en D7 con jaque, y por ejemplo se puede comer con dama,
Mejor porque así el alfil D8 defiende el peón de B7. Y aquí, bueno, la posición es jugable con negras, ¿no? Incluso hay jugadas como dama G4. Bueno, la cuestión es que parece que este alfil en G2 nos molesta menos, ¿no? Algún día podremos jugar C6 y el alfil, bueno, quedará bastante limitado, ¿no? Aparte de que como el rey blanco también va a estar más inseguro, ¿no? Después de enroque, pues el negro puede hacer un plan para intentar cambiar la fila de casillas blancas, ¿no? Sin duda, esta posición es jugable con negras, posición complicada, ¿no? Pero bueno, el error más importante comer en C6 y dejarle al blanco esta opción, ¿no? De alfil B2, caballo 8, alfil D3, dama H4 y ahora fijaos, el rey N2 está súper protegido. Ha hecho una especie de enroque en el centro, ¿no? Fijaos que muchas veces, no es muy habitual, pero muchas veces el rey en el centro está seguro, ¿no? Y aquí el rey está rodeado de peones y encima el negro no tiene ninguna posibilidad de entrar, no tiene ninguna posible ruptura, ningún posible sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, posición muy activa para el blanco, ¿no? C5, y aquí hizo Seirawan también una maniobra muy bonita, ¿no? Que es, muchas veces no es fácil ver maniobras que van de un extremo a otro del tablero, ¿no? Con la dama, ¿no? Entonces hizo dama 8, caballo de 6, torre G1, amenazando en G7 y F6 y dama D5, ¿no? Esa es la idea de dama 8, ¿no? Dama por C5 y, bueno, dama por H2, que, bueno, intenta recuperar el peón, pero que se abra la columna H claramente también perjudica bastante más al negro, ¿no? Torre G3 y H5. Y bueno, nuevamente también os invito a que paréis el vídeo porque aquí hay un golpe táctico demoledor de Seirawan. Y como sabéis, bueno, el cálculo de variantes también hay que practicarlo y, bueno, es la manera más importante, la mejor manera de practicar el cálculo es haciendo ejercicios de este tipo, ¿no? Entonces aquí es una posición en la que juega el blanco y tiene una maniobra ya ganadora, ¿no? Bueno, seguimos con la partida. Seirawan Barbero, Mundial Juvenil del 79. Mundial Juvenil, pero que eran dos jugadores ya de 2500, ¿no? Juego torre por G7, rey por G7 y dama G5, ¿no? La jugada clave, ¿no? Si rey H8, dama H6 es mate a la siguiente. Entonces, rey F7, aunque con todo no es nada sencillo ver cómo termina esta maniobra, es impresionante. Dama por F6 jaque, rey E8, alfil G6 jaque, caballo F7 y aquí el golpe definitivo es alfil E5, también jugada muy bonita, aprovechando que el caballo está clavado. Se amenaza a la dama y cuando la dama mueva, alfil por C7 y no puede evitar el mate en D8. Es un mate muy curioso y además inevitable, ¿no? Para terminar, quería mostraros una partida mía que jugué en el año 2015, Campeonato de España por equipos de División de Honor. En negro tenía en torno a 2340, 2350, maestro FIDE. Y aquí, bueno, con blancas en roque corto. Y aquí, bueno, el negro jugó, que yo creo que es el error más importante de la partida, que jugó D5, ¿no? Y con D5 lo que se consigue, bueno, yo con blancas comí, lo que consigo con D5 es abrir el centro, pero el negro todavía no está preparado para abrir el centro, ¿no? El plan, digamos, correcto que hubiera sido con negras es jugar, digamos, H6 o torre 8 primero, pero H6 es una jugada importante, no sé, por ejemplo, va a hacer jugadas, quiero mostrar el plan del negro, ¿no? Torre 8, por ejemplo, alfil E3, alfil E6. Si queremos mantener la pareja de alfiles, tenemos que hacer alfil E2, que es muy habitual también en este tipo de estructuras de italiana y de española. Y ahora, bueno, después de dama D7 y torre D8, incluso ya después de dama D7, sí que, digamos, el negro tiene las piezas preparadas para D5, ¿no? D5 y después de D5, si el blanco come, comer de alfil. Y comiendo de alfil se controla la casilla E4, se amenaza en F3. Digamos que ya nos hemos preparado para abrir el centro, ¿no? Aparte con esta posición de alfil E6, dama D7 hay que mirar los sacrificios en H3 también, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que quería comentar es que no se puede abrir el centro, cuando no tenemos las piezas preparadas, ¿no? Todavía nos falta desarrollo y no tenemos las piezas bien colocadas para abrir el centro, ¿no? Y además el rival tiene pareja de alfiles, ¿no? Entonces, bueno, aquí fijaos que aquí la posición es más o menos igualada, si la ponéis en el módulo da igualdad, pero ahora fijaos, D5, acá os comento, torre E1 tocando en E5,
dama de 6 porque torre E8 tiene un problema grave que deja sin defender F7. Y, por ejemplo, así torre 8, caballo G5 ya es una jugada molesta porque se amenaza la F3, se amenaza la dama H5, muchas debilidades, ¿no? Dama de 6 y también tiene el problema de que la dama ya está muy expuesta, ¿no? Y después de D4 hay dos alfiles, hay que abrir el centro, se mueve con dama. Y ahora si ponéis otra vez el módulo que da ya clara ventaja al blanco, ¿no? En 3 jugadas, simplemente por no elegir el plan correcto, la posición ha cambiado, la valoración es muy grande ahora a favor del blanco. Dos alfiles, posición totalmente abierta y si os fijáis en concreto, el caballo de D5 no es nada fácil de defender. Si el caballo de D5 que está amenazado, si lo quita, el final es muy ventajoso para el blanco. Dama por D6 y C por D6 se le quedan los peones muy mal y con la pareja de alfiles no se puede ver, ¿no? Si por ejemplo caballo de G a E7 para defender el caballo, pierde pieza por C4. C4, el caballo de D5 se tiene que mover, se cambian damas en D6 y el caballo de D7. Si C6 también pierde pieza por C4. Digamos que el negro no tiene ninguna manera, no tiene ninguna jugada fácil, ¿no?, para defender el caballo. Entonces hizo alfil E6 y el caballo G5, ¿no? Y también lo importante, una jugada como H6, ¿no?, que he dicho al principio. Y ahora, bueno, C5, para la dama ahí es muy incómoda, pero C5 lo que hace es debilitar más la posición, ¿no? Porque ahora se amenaza C4, torre de 1 y bueno, se come ahí el alfil que, bueno, debilita la estructura y las casillas blancas también quedan muy débiles, ¿no? Alfil G5, torre D7 y dama G4, ¿no?, tocando el peón de D6, ¿no? Bueno, la posición ya blanca es una ventaja grandísima, ¿no? Torre F5, torre D1, pues contra la dama en D6, amenazando C4. Y ahora aquí hizo el negro hizo C4 porque el blanco amenaza C4 y por ejemplo una jugada como dama C6 seguiría alfil C2 tocando la torre. Y si torre 5, ahora sí esta jugada, porque ahora digamos la dama en G4 está tocando en E6, ¿no? Entonces, alfil por B5 existe este golpe táctico, ¿no? Dama por B5 y dama por E6 ganando, ¿no? Fijaos que cambiar torres con negras, cambiar torres en E1 no cambia nada, ¿no? Dama por E6 igualmente gana la partida, ¿no? Entonces, bueno, el negro hizo C4, pero ya es un poco a la desesperada, ¿no? Ya entregar un peón y con pareja de alfiles encima ya... Bueno. Torre por E6, nada por F2 y, bueno, el rey en H2, fijaos que el negro no tiene ningún jaque, ¿no? Entonces, bueno, la partida siguió caballo F8, torre 2 y ahora dama por F5. Entrego calidad, pero bueno, aparte de la calidad hay un ataque ahí de mate, ¿no? Dama C7 jaque y alfil F4 ya el negro abandonó. Bueno, hemos visto dos conceptos sobre la pareja de alfiles muy sencillos, pero yo creo que son muy útiles. Bueno, espero que os hayan gustado, espero que os sean útiles en vuestras partidas. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.